En el marco del Día del Periodista, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero invitó a todos los comunicadores de la ciudad y zona a participar de un encuentro en donde el centro fue la presencia y la charla brindada por el reconocido periodista Luchi Ibáñez. Fue un espacio de encuentro, de compartir experiencias y sobre todo de aprender de este periodista con tantos años de trayectoria en Canal 12 de Córdoba. Comunicador social, licenciado en comunicación social, periodista actual de Canal 12, locutor nacional. Ha elaborado trabajos en los cuales nosotros hemos tenido el acceso a poder estar tan cerca de la información a través de documentales, de informes. Es muy amplio el conocimiento. El trabajo lo ha llevado a recorrer lugares hostiles, porque el trabajo del cronista, bien lo saben muchos, tiene que ver con estar en esos lugares. Incendios, terremotos, inundaciones, grandes circunstancias en las que la naturaleza nos va demostrando y otras en lo que todavía la idiosincrasia humana nos sigue dando la posibilidad del error, ¿no? Que es la guerra. Actualmente y recientemente ha estado cubriendo allí en Ucrania los sucesos más lamentables que de esta manera contemporáneamente estamos todos siendo atravesados. Pero bueno, Haití también lo ha recibido, Chile, Amazonas, un montón de lugares donde he estado cronicando y hemos tenido la posibilidad muchas veces de poder estar cara a cara con la circunstancia periodística gracias a alguien que la puede cronicar. Crecidito ya se fue para Córdoba. Lo que muchos hacemos desde otros lugares del país es buscar la docta con sus riquezas universitarias. Y bueno, encaró para el lado de Córdoba, amagó con ingeniería, parece que por ahí no era, porque terminó ganando, y afortunadamente terminó ganando el micrófono su mejor lugar. Y hoy contamos con estas posibilidades porque era por ahí la cosa. No solamente el micrófono ganó su corazón, sino también el amor por una mujer que está casado con Silvia Franco, gran periodista también de Córdoba, trabaja en Tele 8, él trabaja en Canal 12, han formado una hermosa familia con sus hijos, así que hay muchas cosas hermosas y de color para destacar y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, esta vez entonces a Luchi Ibáñez. Dale. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por tus palabras, por todo. Bueno, sabés más de mi vida que yo. Uno por ahí se olvida, ¿no? De tantas, tanto ha caminado gracias al periodismo. Bueno, yo traje aquí una pequeña estructura. Habitualmente lo hago cuando me toca hacer las crónicas, cuando me toca hacer periodismo. Siempre llevo algún elemento, cuaderno, una agenda. Hoy estamos usando mucho el celular lo estamos usando para todo y hay que adaptarse. Recién cuando Roberto hablaba de García Márquez y hablaba de esto de que todos los días debemos cambiar algo, uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Esa es nuestra misión? ¿Hacer cambiar algo? En algunas circunstancias sí, porque nosotros de hecho tenemos una misión, una vocación, una pasión, que es relatar lo que ocurre en la realidad. Y hoy a mí me toca, gracias a la invitación que la cooperativa me ha hecho, poder venir a hablar. Pero en realidad a mí habitualmente más me gusta escuchar, que es un poco de percibir lo que nos está pasando en nuestro mundo, sea el lugar que nos toque cubrir, el lugar, como nosotros decimos, nuestro mundo que nos toque relatar. Y una vez que uno percibe a través de los oídos, a través de los ojos, a través de los sentidos, de cuando uno llega a un lugar, saluda al entrevistado, ya tiene una percepción de lo que está ocurriendo en ese lugar. Lamentablemente decimos nosotros que en las noticias casi siempre son malas. Y por eso, ¿por qué siempre dan malas noticias? Bueno, las noticias
En general es lo anormal, lo diferente que ocurre en este mundo, por lo tanto, más o menos, todas las noticias anormales terminan siendo las malas. Pero bueno, hay muchas noticias lindas, buenas, hay mucha gente que se encarga de buscarlas y que me parece una tarea muy interesante. Por eso decíamos, lo malo va a ser el día que tengamos un noticiero de buenas noticias, porque ahí va a significar que todas las otras son normales, que son las malas, ¿no? Y decía, en la función del periodismo, del periodista, ¿cómo lo transmite? ¿Cómo transmitimos ese mundo que nos toca percibir? Y hay que prepararse, hay que aprender, hay que estudiar. Muchas veces García Márquez, y de hecho él lo dice, que es el mejor oficio del mundo. Hoy en día, creo que necesariamente debe haber una profesionalización de lo que hace ese periodista, un método de trabajo para que yo pueda, a partir de lo que están diciendo mis sentidos, pueda contar lo que está pasando. Si no, cada vez que yo tenga una percepción, esté sensible o tenga algún problema, va a haber la falta de ese rigor a la hora de contar una verdad. Entonces, hoy nos exige un profesionalismo, que nos preparemos, que avancemos, que evolucionemos, que cambiemos individualmente y nos adaptamos a estas nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que llegaron, que impactaron en el periodismo y que siempre se abre el debate, ¿no? Che, las buenas tecnologías, ¿son buenas, son malas? Bueno, ni buenas ni malas. Lo que sí por ahí se cree, y yo soy un férreo defensor del periodismo, de que hacer un video, sacar una foto, es hacer periodismo. Así hoy en TikTok, en Instagram, todo, se hace con una foto y un video. Es bueno saber sacar una foto, es bueno hacer un video, pero hacer periodismo lleva años aprender. Entonces, esto lo digo porque estamos entre periodistas, entre quienes compartimos una pasión, entre quienes compartimos esta idea de transmitir lo que pasa. Entonces, ¿cómo podés hacer entender a otras personas qué es ser periodista? Ser periodista es querer transmitir acontecimientos, hechos únicos que ocurren en el mundo. Ir en contramano del mundo. Cuando ocurrió lo del Río Tercero, esa imagen a mí se me repitió a lo largo de muchas oportunidades de mi vida. Cuando vos vas a un lugar y todo el mundo sale de ese lugar. ¿Por qué ocurre eso? Somos enfermos. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a ir a un lugar donde evidentemente hay riesgo? ¿Qué nos lleva a nosotros a ir a una guerra donde todo el mundo sale, millones y millones de personas se escapan, pero cuando vos hablás y vas a ese lugar, todos estamos viendo cómo entramos a la guerra, cómo entramos a Ucrania, cómo pasamos, hasta llegamos a hacer cosas que rozan lo ilegal, porque entrar a un país en guerra no es simple, no es que vas a ir por una puerta, te van a recibir el pasaporte simplemente, sino ¿cómo entrás? En el caso nuestro fue a través de un colectivo de refugiados, tomando una ruta, determinadas horas, bueno. Y esa situación, es decir, voy en contra de la corriente, es también parte de nuestra locura y parte de nuestra pasión. Digo, cuando todos salen, nosotros entramos. Recién mencionaba también, Flavia, de otras coberturas que tienen que ver con terremoto, inundación, el Amazonas. Pero yo no quiero dejar de marcar aquellas historias que nos atraen por lo bello, por lo lindo, por lo espectacular, por lo único, que no va a ocurrir nunca más. Y yo siempre marco esto de los mineros, los 33 mineros, en donde hemos tenido que instalarnos en un campamento que es un desierto, en una carpa, y estar ahí. En el caso nuestro estuvimos 8 días hasta que sacaron al primer minero. Y ese tipo de noticias era el mundo esperando la mejor noticia de los últimos años,
que del fondo de la tierra emerjan seres humanos con vida que se creían muertos. Entonces, digo, existen esas notas, existen esas noticias, existen esas coberturas, a todos nos encanta, pero también hay que ir a Corrientes, que se estaban quemando todos los campos, y hay que ir cerca del fuego, no podés ir y contar desde lejos. Entonces, eso implica, de alguna manera, también tomar riesgo. Cuando yo tengo 2 hijos, Julieta de 22 y Juan de 20, los dos estudian ingeniería. Y Juan no entiende hasta ahora por qué muchas veces nosotros tomamos, fundamentalmente lo de la guerra, él no me perdona. Ni siquiera dice por qué las autoridades del canal pueden mandar a una persona a una guerra. Porque es el trabajo de mi señora es periodista. Entonces, eso también facilita en cierta medida a la hora de tomar una decisión. No es que uno va a entregar la vida, a morir en un... No, uno va a hacer un trabajo periodístico, va a contar una realidad, va a tratar de ver y de transmitir lo que está ocurriendo allí. Y en esa búsqueda estamos, de esos hechos novedosos, hechos que sorprenden, y que en esos hechos está el ser humano, ¿no? Entonces, estos son los acontecimientos más importantes que uno puede decir de la historia o de este tiempo, pero esas historias o esos hechos fantásticos o únicos para transmitir también existen en el día a día. Yo todos los días salgo a la calle a trabajar, hace muchos años. En realidad, pasé por distintas funciones, fui camarógrafo, fui editor, fui productor general, y ahora estoy en la calle otra vez. Y es cuando más lo disfruto, es cuando más me encuentro con la gente, con sus problemas, con sus alegrías, como dice, penas y alegrías. Entonces, cuando uno puede encontrar también en esa persona la historia de todo un pueblo, de toda una comunidad, de todo el mundo, es cuando está haciendo periodismo. Es decir, le ponemos nombre y apellido. No es un grupo de desocupados que están pidiendo por... No, es Jorge, Antonio, Pedro, María. Son personas. Entonces, cuando nosotros vemos que esa persona le pasa, a esa persona le robaron, tiene nombre y apellido. Esa persona que tuvo un accidente tiene nombre y apellido. Entonces, ahí encontramos la humanidad de la noticia. Muchas veces en los móviles tengo que entrevistar en vivo 4 o 5 personas, y yo el máximo esfuerzo que hago es en acordarme los nombres. Entonces le pregunto, pero me dice, no te vas a acordar. Y lo hago porque de esa manera también uno humaniza a la información. No es un grupo de gente pidiendo seguridad, es una persona con nombre y apellido. También había marcado que se puede cambiar las vidas, aunque no es nuestra misión. Yo no busco cambiar vidas, yo trato de relatar lo que ocurre. Hace algunos años había una persona que había sido ladrón y conocía a su hijo, que había viajado a Alemania. Él era un chico de la calle, Clemente Sotelo. Su papá había sido ladrón y vendía cubanitos en el centro. Le hago la nota, él me dice, vos tenés que hacerle la nota a mi papá. Mi papá fue ladrón, estuvo preso. Bueno, quise hacer la nota, no aceptó. Estoy hablando año 98, 99, ¿no? Después podemos hablar de los hechos actuales, pero quiero marcarlo como paradigma. Me dice, ¿vos estás loco que pueda contar eso? No me compra más nada nadie. Obviamente nosotros somos tercos. Y por ahí también, o sea, no es solamente nosotros, también a veces las circunstancias, ¿no? Dice,
A ver, no tengo hoy nada para hacer, voy para allá, voy a tratar, y lograste esa nota en ese lugar, ¿no? Está ahí, porque vos sabés que una persona que pasa frío, duerme con un perro en la calle, en algún momento quiero hacerlo porque yo lo vi, quiero grabarlo y sé que en algún momento quiero que él me cuente cómo hace para dormir, y es una cuestión humanitaria, y solamente la imagen te va a relatar lo que pasa ese hombre para pasar una noche de frío, pero yo tengo que mostrarlo. La tengo aquí, lo vi, tengo que convencerlo nada. Pero bueno, vuelvo a lo de este hombre. Y él contó su historia, me contó, salió, ese tiempo trabajaba en el programa con René Baco, y el Cabezón Sotelo contó su historia. Él dijo: yo fui ladrón, y los ladrones de antes teníamos código, los ladrones de ahora tal cosa, tal. Fue un impacto. Ese hombre el otro día, los cubanitos les duraron media hora. Ese hombre, al poco tiempo, lo que él contaba se transformó en un libro. Lo que él hacía, que eran los poemas que tenía, una editorial le hizo 3 libros al Cabezón Sotelo. Daba charlas en las cárceles. Fue una nota donde él contó su historia. ¿Quién es el periodista, el medio? No, es la vida misma. Es decir, a ver, vos te animás a contar tu historia, pero ¿desde qué punto lo vamos a contar? Hoy el Cabezón Sotelo no está, murió, yo sigo siendo amigo, digo, él siempre me escribe, Clemente, su hijo. Eso es lo que vamos haciendo nosotros como periodistas. Vamos cosechando historias y la vamos metiendo en nuestras vidas. Entonces son parte de nuestra vida. No digo amigos, pero gente que en definitiva nos va nutriendo como profesionales y como seres humanos. Digo, porque uno los empieza a llevar. Yo vengo para acá y Sandra Violino, la mamá de Nico, del Milagro de Brochero, es mi amiga, digamos. Y así, con un montón de personas que sufrieron alguna y que se sintieron que vos le diste el micrófono y comenzás a hacer esa relación. Insisto, no es siempre de amistad, es fuente de información. Entonces, cuando viene de alguna persona que vos sabés quién es, te vas referenciando. Y todo eso lo vamos metiendo en nuestra mochila y lo vamos llevando y transformando a diario en periodismo. Y ese periodismo va a ser humano en la medida que nosotros le damos al poner al hombre en el centro de las informaciones. Entonces, digo, misión, pasión, vocación. Cuando hablo de misión, hablo de acción. Es decir, a ver, voy a dar el paso, voy a ir a buscar, voy a salir. O no, porque el periodismo no solamente el que andamos en la calle, el periodismo mucho más, hay mucho más. Cuando hablo de pasión, hablo de la pulsión esa a decir, yo voy a ir, voy a tomar la decisión de irme a Corrientes. Y cuando estoy en Corrientes y veo los incendios que están allá, yo quiero estar al lado del fuego, quiero estar al lado del bombero, quiero estar al lado de ese drama para poder relatarlo de una mejor manera. Eso es la pulsión, lo que te lleva. No significa ponerse en el lugar para hacerse el héroe, no significa ponerse en el lugar para que decir mi vida corre peligro. De hecho, mi vida, hasta hoy, gracias a Dios, mi vida nunca ha corrido peligro. Nunca. Por más que uno puede llegar a tener miedo. Primero está la vida de cada uno, porque tiene que tener respeto a la familia que tenés atrás. Porque si vos vas temerario, decir voy a enfrentar porque yo soy... Y sí, pero vos tenés muchas cosas para perder. Entonces hay que mantener eso de decir, yo tengo miedo. Tengo miedo de ir a la guerra. ¿Por qué no decirlo? Tengo miedo. Cuando se decidió ir a la guerra, era un jueves. El viernes fue el bombardeo a la central nuclear. Los títulos eran todo bombardeo. Y desde allá nos decían, traigan pastillas de yodo, que eso va a ser para... ¿Cómo vos vas? Yo estaba con mi señora, tengo que ir a la farmacia a comprar pastillas de yodo para que no me haga mal.
esto, no me acuerdo cómo era lo que nos pedían desde allá. Bueno, eso, después vos lo trasladás, vos tenés que respetar a ellos, a quienes son los verdaderos corajudos, porque nosotros hacemos lo que nos gusta. Nosotros vamos a Haití, vemos una realidad impactante, un escenario único, y vos decís, y siempre te preguntás cuando estás en esos lugares, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y siempre aparece alguna razón. Eso me parece que es lo más personal que hay. Yo, ya que estamos entre colegas, entre periodistas, lo digo, a mí la figura de Brochero, a mí siempre me ha animado de que lo conocí. Yo lo conocí incluso haciendo un documental de él. Pero es como que cuando estás, ¿por qué estoy aquí en Haití? ¿Por qué estoy en un enterramiento con 80 personas? ¿Para qué? ¿Por qué? No, porque hay que mostrar. Porque esto a alguien le va a servir. Esto está demostrando lo que es capaz de hacer el hombre, o de lo que es capaz de no hacer el hombre. En un país donde hay 3.700 organizaciones no gubernamentales y es el país uno de los países más pobres del mundo. ¿Por qué? O sea que esta gente vive de los pobres. Gracias a los pobres puede recibir sus subsidios. Entonces, ese tipo de preguntas es la que quizás nosotros en el fondo aspiramos a cuando decimos vamos a la guerra. Para mostrar qué, cómo matan a una persona, cómo bombardean un barrio, o ver cómo reacciona el hombre cuando después de la mano que pega, mata, aparece la mano que cura, que salva. Entonces, podés ver en esas situaciones al hombre en sus extremos. Y también, ¿cómo te colocás ante esa situación, ¿no? O sea, ¿cuánto uno puede llegar a sufrir como periodista? Y no sé si ustedes compartirán, pero uno hace ese trabajo que muchas veces dicen los psicólogos como una disociación de lo que está ocurriendo. O sea, vas al terremoto de Chile, había pasado ese maremoto, habían muerto muchísima gente en ese lugar, eran 5, era una escuela, no me acuerdo. Y después de haber andado haciendo las imágenes, todo, dijo, ahí abajo está la gente, ahí abajo hay gente que ha muerto. O sea, nosotros anduvimos por arriba. Entonces, ese tipo de impactos psicológicos también te van haciendo a la hora de decir, ¿dónde me ubico yo como periodista dentro de un hecho noticioso, ¿no? También quería marcar esto de las nuevas tecnologías, aunque lo dije al pasar, porque nos pone a todos en un nuevo desafío de cómo transmitir y qué contar. Hace algunos años yo estoy en todo el proceso tengo bastantes años trabajando en la tele, desde primero como camarógrafo, o sea, del tiempo del cassette, de las super VHS, que tenemos que editar en la B5, y así sucesivamente. Nos imponen nuevos desafíos, que tiene que ver con esto de decir, ¿cómo yo puedo transmitir en vivo? ¿Cómo nosotros hoy, con un teléfono celular, lo podemos hacer? Entonces, ¿cuán preparados debemos estar para lograr eso? Y esto es lo que nosotros hicimos en el viaje, en la cobertura a Polonia. El otro día decían, che, ustedes que son corresponsales de guerra. Yo no me siento corresponsal de guerra. Yo soy un periodista que le tocó ir a cubrir una guerra. En este caso, como me tocó cubrir la inundación de Santa Fe, la inundación de La Plata, los incendios de Córdoba. Entonces, no me siento corresponsal, pero sí se plantea en esto de las nuevas tecnologías de cómo poder hacer un viaje a la guerra. ¿Qué es lo que hicimos? Desde que salimos hasta que volvimos contamos todo.
de cómo viajábamos en el auto. Por ahí demasiado autorreferencial, para mi gusto, pero también tiene que ver con los diferentes programas para los que transmitíamos. Nosotros teníamos programas como Arriba Córdoba, El Lagarto Show, Noticiero 12, Seguimos y Telenoche. Y hay algunos que te llevaban por ¿qué comes? ¿Cómo haces para bañar? Bueno. Y había que hacerlo. Y hoy que come caramelo. A mí me cuesta hablar de ese punto de vista. Pero es lo que también muchas veces te llevan a decir, a ver, ¿cómo es esa vida normal? ¿Cómo es la vida, digamos, ahí, más allá de lo que uno ve? Porque las cámaras, y aquí que estamos nosotros siempre buscamos enfocar a donde está el problema, ¿no? Y no vemos donde no está el problema. En el año, perdón que me vaya saltando, me voy acordando, en el 2002 fuimos a cubrir la inundación de Santa Fe. No sé si se acuerdan que la mitad de Santa Fe quedó en... Bueno. Y mi mamá estaba muy preocupada. Dónde dormía, qué comía. Y mami, le digo, yo estoy en un hotel y estoy comiendo bien. Y lo que advertí a partir de la medida, pero ¿dónde, hijo? Si está todo inundado, no hay lugar para nada. Yo dije, claro, los medios lo que hacemos es convertir a una Santa Fe en toda una tragedia. Pero la otra Santa Fe, andaban los colectivos, los chicos iban a la escuela. Entonces dije, che, pero claro, mi mamá, doña tuya, ella ve TN, Crónica, todo te muestran siempre el agua. Y le pregunté al productor si podía hacer la otra Santa Fe, la que funcionaba, y la hice. Bueno, en su momento la hice, pero como por ahí también hasta nosotros perdemos esa noción, ¿no? Cuando dice, se están quemando las sierras en Córdoba, en Buenos Aires creen que arde Córdoba. Pero creo que también por ahí pasa a veces esta misión periodística de equilibrar. Es decir, che, loco, está bien, se está quemando, pero ¿cuándo? Obviamente, si yo pongo la cámara aquí en un montecito, voy a creer que se está quemando todo. Pero tengo que ser responsable en dar datos, información, que es lo que también nos falta. Entonces voy a decir, vamos por la sensación. Sensación, más sensación, más sensación, sensacionalismo. Y lo que falta es información. En realidad lo que se están quemando son pastizales. En realidad las hectáreas quemadas son tanto. En relación a... Ese es un poco el trabajo que por ahí a mí me parece que estamos fallando, ¿no? Me incluyo. Ese es el trabajo que fallamos. Es decir, ¿cómo contextualizo para que la información sea lo más pura, lo más verídica, lo más real posible? Y ese planteamiento yo me lo hacía en Ucrania. Entonces, ¿cómo yo puedo decir algo si yo estoy en Ucrania? ¿Qué sé yo lo que está pasando en Rusia? ¿Cómo pensarán los rusos? ¿Qué dirán? Toda la información que recibo es de este lado. Entonces, herramientas. Tengo que decir desde dónde hablo. Nos pasó un día, estábamos en la ciudad de Lviv y habían bombardeado en Rivne una antena de televisión. Mañana tempranito hay que ir a la antena de televisión. Me mandan de Córdoba la imagen de la antena que había sido bombardeada, los bomberos apagando el fuego, como digamos información básica. Entonces salimos a la mañana temprano, llegamos, primero llegamos al lugar ubicado. Esto no es la antena, esta es otra antena, era la antena larga así, y la que salía en las imágenes que me mandaron eran de las antenas autosustentadas, las de televisión, esas que son, que el Canal 12 tiene esas, y esta era de las antenas largas altas que tienen. Llegamos al lugar,
que también de película eso, porque cada vez que tenías que llegar a un lugar era transitar por lugares donde los soldados te apuntaban y tenías que llegar hasta el militar que te esperaba de aquel lado con la traductora. Bueno, le dijimos, la antena, sí, estaban trabajando los bomberos, efectivamente, ya. Pero no era la antena la que nos dijeron a nosotros. Y en esa antena que nos mandaron a nosotros había nieve. Y aquí no había nada de nieve. Había bueno. Primera información, 9 muertos, según el gobierno de Ucrania. A la noche, 19. Al otro día, nos levantamos en el hotel que dormimos. Esa noche dormimos muy poco porque había sirena, era impresionante. Nos levantamos con unos cánticos muy religiosos. Y era una misa popular en esa ciudad donde se estaba despidiendo a las personas que murieron en la antena. Eran 4. Entonces, ¿cómo hago yo en un lugar donde prácticamente no tengo acceso a la fuente? El idioma es un problema. La información es lo primero que se rompe, la buena información, digamos. Y lo único que puedo hacer, perdónenme, es contar esto. Es lo que conté yo. Autoridades militares ucranianas dijeron 9 muertos. Después dijeron 19. Yo vi 4. ¿Qué querés que te diga? Eso es. Lamentablemente, nos vemos muy limitados para hacer ese trabajo. ¿Qué más se puede hacer? Esas son las cosas que a mí me llevó a pensar una cobertura donde evidentemente tenés 2 sectores bien claramente separados. Las informaciones de uno y del otro van. Decir que escuchar, para mí, es la mejor virtud que puede tener un periodista. Escuchar, sentir, llegar y luego transmitir. Pero transmitirla con un sentido de profesionalismo. Y dejando muchas veces lo que recién estaba hablando, ¿no? Esto de, a mí me golpea esto. Sí, está bien, te golpea, pero déjalo eso para allá. Es un ser humano. Pero profesionalmente, científicamente, ¿cómo puedo abordar la noticia? Ese es el desafío por el que vamos. Hoy, lamentablemente, a mi pesar, las redes, que son mucho más impactantes, están jugando o han jugado como algo en contra del periodismo. Entonces, sacar una foto, sacar un video, aprendemos en una semana. Hacer periodismo nos lleva una vida. Un aplauso ya para esta primera parte, Luchi, gracias. Gracias por toda esta experiencia y todo lo que vas compartiendo. Es un libro abierto que van brotando historias, anécdotas, experiencias, así que todo es muy valioso. Gracias. Pensaba en este desafío que tenemos nosotros en nuestra ciudad y periodistas de la zona, de la región, en estas ciudades más pequeñas, que en tu caso Córdoba, los desafíos que tiene también este periodismo local, porque es un periodismo hiperlocal que muchas veces nos pone en contacto con gente que conocemos, que la conocemos de otra situación, de otras vidas, y estas herramientas que vos las tenés mucho cuando vemos los móviles, sobre todo ahora en este tiempo, ¿no?, de frío, de las historias mínimas. ¿Cómo es esa empatía? ¿Cómo desarrollaste esa empatía para llegar, para respetar, para tener este compromiso también para contar la historia? Sí, primero hay una cuestión que tiene que ver con el sentirlo, para decir, a ver, ¿realmente quiero hacer este trabajo o no? Yo conozco mucha gente que se cansó de eso. Porque es un trabajo muy desgastante. Yo he tenido la suerte de salir como 8 años más o menos, que me dediqué a meter la cabeza en la producción. Para quienes trabajan en producción saben lo que es la producción, que lima la cabeza. Estuve adentro, hice muchos años Telenoche, fui el productor general. Y el volver a encontrarme con la gente para mí fue espectacular, porque me encuentro realmente con la persona.
con el que tiene el problema. Y por ahí vos vas por una cuestión de que alguien, ¿no? Una noticia es que, mira, aquella familia anda que necesita unos anteojos. Y vos te sentás ahí en su mesa y te das cuenta cómo viven, cómo comen, lo que comen, cómo hacen para trabajar, para sobrevivir. Entonces, toda la historia no es el ente en sí, es todo lo que ocurre en el día a día. Entonces, eso necesariamente te lleva a comparar. Decir, a ver, che, yo vengo de hacer esta nota allá en tal barrio, ¿qué pasa? O con tu propia vida, o con tu propia vida. Entonces, sentir en qué te pareces a esa persona, en qué te identificás y en qué te diferencias. Y eso lo encontrás en el de arriba y en el de abajo, y en el del medio. No sé cómo ubicarlo aquí, pero digo, buscar esos elementos de persona que te unifican. Eso te va a acercar. Luchi, y también pensaba, bueno, en las cuestiones políticas, ¿no? ¿Cuántas elecciones has vivido? ¿Cuántas campañas? Muchísimas, y bueno, ¿cómo se sobrevive a eso? Porque también hay que tener en el periodismo esto de entender, captar, no dejarse influenciar, no dejarse manipular, pero a la vez ir contando lo que está pautado, lo que corresponde y hacer honor a la verdad, ¿no? ¿Qué pasa con la política? Bien. Por eso digo, el profesionalismo es lo único que nos puede salvar. Porque no es el trabajo individual de una persona, porque cuando es más individual es más fácil de manipular. Entonces, cuando vos tenés una mesa de producción de 5 o 6 personas, donde todos los días se ponen los temas que vamos a hablar, y cada uno tiene una verdadera voz, y no todo, no, lo dijo Soledad así, porque es la jefa, no, cuando vos democratizás ese trabajo y lo profesionalizás, no se hace la nota porque alguien en particular del grupo, al menos así trabajamos nosotros durante muchos años. Es cierto que los intereses económicos para muchos, pero ¿qué es lo único que te puede llegar a combatir eso? Es tu profesionalismo y saber que nadie se va a animar a decir, che, vas a que te controle alguien nuestro trabajo. Los informes especiales que nosotros hacíamos, ahora no lo estoy haciendo porque estoy en Arriba Córdoba, en Noticiero 12, cambié un poco no eran revisados por nadie. Entonces, pero ¿cómo lográs llegar a eso? Año. Entonces ya aquí te va a ver, che, a ver, ¿vos qué decís ahí? Porque de última después te pueden llegar a decir algo, te pueden dar una opinión. Vos te podés equivocar. Cuando vos elaborás el mensaje, te podés equivocar. Hasta incluso en un tono que das, puede parecer sarcástico, irónico, o por ahí algo que es grave lo transforma, porque te podés equivocar. Entonces ahí entra ya la honestidad de decir, bueno, me equivoqué. Pero cuando hay intereses por medio, lo único que nos salva es el profesionalismo. Y plantear cosas. Nosotros en las elecciones decimos, a ver, ¿cómo hacemos para que todos tengan la posibilidad de responder a cuestiones? Bueno, entonces, la última se armó un viaje por Córdoba con distintas temáticas. Y vos le vas preguntando, lo vas pinchando. Y a mí qué me importa si se enoja o no se enoja. Porque no tengo, digamos, en mi caso, como muchos de nosotros, no tenemos intereses, no nos bancan. Los medios reciben plata, reciben pauta publicitaria, y sí reciben pauta publicitaria, pero es un problema del canal. Yo creo que cada vez eso es como que en este último tiempo de tanta dependencia se fue. Incluso yo veo que cuando entran, si vos aflojaste una vez, es más fácil aflojarte en el cambio. Es porque tenés
que tratar de mantener siempre esa honestidad. Para mí es el único camino que nos va a salvar, y el profesionalismo. Gracias, Luchi. Quiero abrir el micrófono abierto, así que voy a ir directamente yo, el micrófono. Vicky. Hola, buenas noches. Soy Vicky, me dicen Vicky ellos, pero me llamo Victoria en realidad. Ajá. Y hago un programita que se llama Las moscas no pagan peaje. Dicen que nosotros no tenemos que decir tengo un programita. Sí, pero tengo un programa de televisión. No, este no tiene gollete, ya. No tiene arreglo. Pero bueno, no, estoy muy curiosa con el tema de ir a Croacia. Ucrania, perdón. Me vuela la cabeza cómo te adaptás. Porque vos tampoco sos como un nene, digamos, ¿viste? Los pibes jóvenes, sí, pero, o sea, los que somos la cilindrada de los 50, te tenés que adaptar a otro aire, a otro idioma, a otra comida, todo rápido. Y el viaje y todo eso, ¿cómo lo lograste eso? Mirá, uno llega, entra en este escenario y te empezás a acomodar. No tenés alternativas. No tenés, te metiste en la película, estos son los protagonistas y tenés que contar. Y no hay vuelta atrás. Y si no hay que comer, no hay que comer. Nosotros 3 semanas antes habíamos ido a los incendios y me dice la productora Luchi, no hay hotel donde dormir. Y bueno, ¿vos dormirías en la camioneta? Y sí. Yo dormiría, y dormimos de hecho en la camioneta, porque no había hoteles, y la única manera de ir a cubrir eso era que la primera noche al menos duerma en la camioneta, porque priorizás el acontecimiento, el hecho. Y aquí también, si yo me ponía a pensar que yo no sabía polaco, que no sabía ucraniano, que hablo más o menos el inglés, me tengo que ir a mi casa. Y te voy a contar algo, yo estoy con el tendón de Aquiles cortado. Y viajé con el tendón de Aquiles cortado. O sea que mis compañeros dicen, mira el rey, aquí la apuntale. Yo no. Pero vos, cuando estábamos en el canal, ya se había decidido, estábamos en todo, viste, que había que viajar a los 2 días. Y yo no podía evitar de renguear. Entonces yo veía que había una oficina a los cuales dan hacia y yo venía caminando y veía que mi jefe y la productora estaban ahí, y yo trataba de caminar derecho, no vaya a hacer cosas que diga este rengo, no lo mandamos a la guerra. ¿Cuánto estuviste ahí? ¿Cuánto estuviste cubriendo la guerra? 15 días en total. Gracias. Pero uno se adapta y ¿sabes qué, Vicky? Va normalizando algunas cuestiones y te va llevando a que siempre quieres un poquito más. Era la frontera. Después de la frontera había que pasar a Ucrania. Había que estar en el Lviv. Después del Lviv había que ir a Rivne, donde bombardearon la antena. Y después donde bombardearon a un barrio. Y cada vez querés más. Porque es algo que te lleva, por eso somos por ahí medio enfermos en eso. Luchi, ¿cómo estás? Gustavo Bravo es mi nombre. Gustavo. También, como vos, he pasado por varias etapas de radio. Te redescubrí en Sucesos como contador de historias. Sí. Como te decía, hice de todo en los medios y en las radios, pero lo que más me gusta es entrevistar. Así que si me permitís jugar a eso. Sí, señor. Me gusta mucho preguntar cosas que por ahí no todo el mundo pregunta. Y quizás vos recién nombrabas a Santiago del Estero, tu mamá. Vas tirando cositas así como que ese nene de Añatuya todavía te sigue para todos lados. En el hipotético caso de que pudieras y te encontraras con ese nene, ¿qué le preguntarías? Ah, claro, vos querías hacer entrevista. Me vas a hacer llorar, ¿o? Mirá, vos sabés que hoy vine de Ojo de Agua. Tuve que ir a buscarla a mi hermana. Yo siempre estoy en Añatuya, bueno.
Y veníamos hablando un poco de eso, de que lo que nos lleva a esos momentos de cuando somos niños son las crisis. Y las crisis son enfermedades, pérdidas, a lo mejor que te quedas sin trabajo, te quedas en otro, te cambian el paradigma y que te volvés a eso. Y yo le decía que había una persona que me había ayudado mucho a verme cuando era niño. Y yo no sabía por qué había estudiado periodismo. Y hace poquito, en esa crisis, yo recordaba que cuando jugaba al fútbol, yo relataba los partidos. Yo mientras jugaba al fútbol, relataba. Y relataba. Sí, claro, yo pensaba que era porque me gustaba conducir las peñas, pero se ve que a las peñas le precedían el relato de fútbol. Y ahí me veía, pero claramente como un niño. Y si vos me decís, ¿qué le preguntaría a ese niño yo? Le preguntaría... Pasa que, perdón, ese nene es el que te hizo el que sos hoy. Sí, pero igual yo creo que sigo siendo, o sea, todos, ¿no? Todos seguimos siendo eso. Vamos metiéndonos cosas, vamos cambiando algunas posturas, pero creo que siempre vamos por ese camino, por lo que hemos sido siempre. No, yo le preguntaría qué quiere ser, porque yo nunca me pregunté qué quería ser. Le pregunté qué quiere ser. En ese momento él me hubiera dicho jugador de fútbol. Quería ser Tarantini, porque además me gustaba la pata Villanueva. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela, trabajo también en la radio con Vicky, tengo un programa sobre economía. Y bueno, mi abuela era de la banda, así que en realidad mis recuerdos de Santiago son los melones y las empanadas santiagueñas. ¿Qué te parece? Los menores dulces a la siesta, sí. Quería preguntarte, vos te autodefiniste como un coleccionista de historias. Y quería saber cuál de las historias que has coleccionado realmente te cambiaron a vos. Muchas. La más larga me cambió mucho, El secreto de los cóndores. Es un documental que nos llevó a hacer 2 años de trabajo. Ahí aprendí mucho de los cóndores y también me di cuenta que hay un entramado en la vida que va más allá de nuestras relaciones. Un entramado que involucra a todos los seres vivos, se me ocurre. Y eso me ha enseñado a tomar decisiones. Que por ahí, pues, las decisiones uno las toma cuando es niño, joven, inconscientemente. Y en la medida que va creciendo es como que se va animando menos y se va animando. Pero, como dicen, somos las decisiones que tomamos. Y ese documental, El secreto de los cóndores, a mí un día me alumbró. Yo estaba esperando, estábamos todo el día grabando ahí. Yo no tenía señal de celular y estábamos esperando que venga el padre y haga el relevo con la madre. Y estábamos con Werner y siempre nos fijábamos si traía el buche con comida, traen con la comida en el buche para sus crías. Y cuando estaba ahí me acordé que no le había dejado la comida para Juan y la Julia. Yo me vine temprano, Silvia se fue a trabajar y yo no había... Digo, che, yo estoy viendo aquí los cóndores y le traen los padres la comida y yo que me olvidé de la comida de mi hijo. Entonces, esas cositas así que de pronto así, eso me fue abriéndolo. O cuando el cóndor aprende a volar, como el padre lo empuja con el ala y en este caso era la cóndor, el Unei, que no se animaba y que lo empujaba.
Y yo decía, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es la fuerza que tendrá el cóndor cuando lo empuja? ¿Hasta qué momento? Porque lo puede tirar. ¿Cómo sabe en qué momento, cuando el empujón es el justo, digamos, ¿no? Como para ir preparando. Y no es de un día, son varios días, y lo apura, y se vuela, y se vuelve a tirar, hasta que un día el cóndor pichón se largó. Y yo digo, ¿cómo se calculará esas fuerzas? Y yo digo, ¿cómo calcularé como padre a mis hijos cada vez que le exijo algo? Bueno, ese documental me enseñó mucho. Pero todas las historias te van dejando, vas aprendiendo algo. Me acuerdo de una mujer que vivía en Cerro Colorado, que era ciega, y que ella vivía 7 kilómetros, iba en el caballo, llevaba sus artesanías hasta el Cerro Colorado y volvía. Entonces le pregunté a Betty si ella tenía miedo de volver a la noche, y me dice, sí, soy ciega. Ah, cierto, claro, era ciega. Después le digo, Betty, ¿no tienes miedo? Ah, me contaba, porque ella de las plantas sacaba de la palma, sacaba las palmas y con esas las trabajaba. Entonces iba a lugares donde me decía, aquí andan víboras, suelen andar víboras, y que ya me contaba, che, Betty, le digo, ¿no tenés miedo de que una víbora te haga algo? No, dice, porque para eso están las gallinas las corren. Y le digo, ¿y si no está la gallina? No hay víbora. Esa enseñanza, chao, ya está. ¿Quién me venía a romper? ¿Quién me venía a joder con problemas que fue? No, es así de simple. Entonces, esas son las historias, las anécdotas, las respuestas que te hacen cambiar. Definitivamente tenés que cambiar. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Sergio, mi nombre. ¿Está Sergio? Luchi, ¿qué nota te falta hacer? Mirá, ¿cómo es Sergio? ¿Me dijiste? Sí, Sergio. Sergio, yo decía que para hacer esto de Ucrania me preparé toda la vida sin pensarlo. Porque hablando de ese entramado que nos va marcando la vida, de que somos niños, relator de fútbol, animador de peña, un día me fui a hacer un curso de corresponsal de guerra a 1 de mayo. Estuve 8 días metido en un campo donde te hacen vivir todo lo que se vive en una guerra. Después estuve en Medio Oriente haciendo un curso que se llamaba Periodismo por la Paz, cómo buscar los contenidos para que vos no te transformes en este tipo que solamente estás metiendo cizaña. Y eso te sirve no solamente para la guerra, sino también para digo, cuando me preguntaban algo así, yo dije, yo me preparé para esto, para Ucrania. Pero yo no lo supe hasta que no pasó. No sé qué puede venir mañana. Yo me preparé en mi vida para salir todos los días desde que empezó la pandemia, desde que empezó a cerrarse todo. Y en mi vida se me hubiese ocurrido hacer la cobertura que hicimos. No se me ocurría que podía estar, salíamos, yo trabajaba en Radio Sucesos a la mañana, de ahí me iba al noticiero, del noticiero venía el Facebook Live, que hacía hasta las 12:30 de la noche. Era todo el día laburar y todo el día contar lo que era. Nunca se me había ocurrido ir a la guerra, nunca se me ocurrió ir a cubrir el velorio de Maradona, de mi ídolo de toda la vida, y además el tipo que me puteó cuando le hice una pregunta. O sea, no sé lo que vendrá, no sé qué será. Sé que estoy aquí para contar, para laburar, para relatar, y no sé, porque
Porque insisto, si vos me decías a qué lugar me gustaría ir y déjame hacer un ejercicio, déjame ir a Qatar. Pero para Qatar va no. A mí me manda a otro lugar. Pero bueno, ¿por qué? Porque yo trabajo. Vos no sabías que 33 mineros iban a estar metidos ahí, iban a salir con vida de la forma en que salieron. Entonces eso, lo sorprendente, es lo que a mí me gusta. ¿Qué saldrá mañana? No lo sé. No lo sé. Pero siguiendo, mientras me gustaría ir al espacio, no sé. Se me ocurre contestarte eso, porque ir a hacer un viaje sería hermoso, ir a un lugar que nadie haya ido. Para soñar, digo, ¿no? Un pendiente de entrevistar no tenemos una persona. No. Me gustaría ir a la luna. Viste que Elon Musk ahora está haciendo viajes. Mirá si dice, che, vamos a invitar a un periodista. Increíble. ¿Sabes lo que sería? Yo el otro día le decía a Silvia, a mi señora, ¿sabes lo que sería transmitir de la luna? No, vos estás tarado. Pero sería hermoso contar qué hay, qué sé yo. Pero bueno. Eso ya entra en la elucubración, digamos. Hola, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Mi nombre es Fabián Menichetti. Bueno, estoy en una cooperativa de trabajo que es una radio, que es mestiza. Tengo un portal de noticias, Tercer Río Noticias. Trabajé 30 años en el E26. Escribí 2 libros sobre la voladura, el atentado de fábrica militar. Simplemente mi intervención era... vos recién decías de llegar a un lugar como Río Tercero y ver a mucha gente saliendo de ese lugar. Fue terrible. Hay un concepto básico en el periodismo que es tomar distancia, por así, de la noticia, que es muy difícil, ¿no? Del hecho que es noticia. Yo quiero reivindicar en este espacio y agradecerte tu presencia aquí y a la cooperativa, porque está bueno compartir con colegas de otros lugares, a quienes estuvimos aquel día, pero que no veníamos de otro lado. Claro. Que teníamos a nuestras familias acá. Claro. Y que no solamente teníamos que informar, sino además llorar a quienes después sabían que habíamos muerto, porque esto no es Córdoba. Todos nos conocemos en alguna esquina. O a quienes habían resultado gravemente heridos. Y además también no saber qué había pasado con nuestros viejos, con nuestras familias, en mi caso con mi hija, con mi esposa. Eso por un lado, y por el otro lado también reivindicar, y si me permiten los colegas, mis colegas de Río Tercero, mis amigas, mis amigos de Río Tercero y de la zona, el trabajo que hacemos en el interior del interior, como yo le digo. Le tendría que haber puesto el copyright en su momento, ese término. Porque somos el interior del interior. Porque somos periodistas, locutores, locutoras, productores. Somos un poquito de todo. Sí. No, con todo respeto por vos, pero cualquiera es Gardel con un ejército de productores atrás y de colaboradores. Sí. A nosotros nos cuesta un poco más, ¿no? Yo quiero reivindicar el trabajo que realizamos, que nos cargamos al hombro muchas cosas y sacamos productos que en ocasiones no tienen nada que envidiarle al que se producen periodísticamente en materia audiovisual de las grandes ciudades. Con todo respeto por vos, pero la realidad es lo que pienso y yo creo que es así, y te agradezco que estés aquí en Río Tercero hoy. Perfecto, Fabián, perfecto. Coincido en muchas cosas de las que decís, y es verdad, cuando hay muchos equipos que pueden respaldar, en el caso concreto de Ucrania, yo no podría haber hecho el trabajo sin mis compañeros que estaban aquí, desde una persona buscando un hotel, otro diciéndome la información básica, deglutiendo, comiendo. Es mucho más simple, si se quiere, es mucho más simple. Pero igualmente el trabajo periodístico es un trabajo individual y se puede hacer, ¿no? Desde la honestidad. A veces trabajar en equipos también es complicado cuando el equipo no está puro, no está limpio, no es honesto. Entonces ahí es el problema. Compartir experiencias, conocer las vicisitudes del día a día en la profesión,
buscar la honestidad y la empatía en el periodismo, trabajar con libertad y ética en medio de las cuestiones políticas. Todo es un camino para aprender y crecer.